Me sumo, en primer lugar, a los agradecimientos de mis compañeros, a las instituciones, a los organizadores que han hecho posible esta edición del Congreso IT+3R y también a vosotros, los asistentes, en la seguridad de que todos vamos a sacar el máximo partido y aprovechamiento a estas jornadas, puesto que nos va el interés en ello, en el fondo, ¿no? Debo coincidir con mis anteriores compañeros en que desde el Colegio de Arquitectos, como parte fundamental también, como el resto de agentes intervinientes en la rehabilitación, creemos que una de las cuestiones más importantes es una implementación transversal de las directrices instituidas por estos fondos de recuperación. De nada sirve que estemos todos aquí, profesionales, administraciones, técnicos, administradores, hablando de este tema y analizando en profundidad las virtudes de las nuevas ayudas que nos van a llegar, si no somos capaces de transmitir al usuario final de qué ayudas dispone y dotarles de las herramientas necesarias para poder llevarlas a cabo. Al fin y al cabo, el objetivo de estas jornadas no es otro que, como ha dicho anteriormente nuestro decano, aprovechar esta oportunidad que nos brinda la historia para llegar al objetivo de transformar nuestros territorios urbanos y rurales, pues esta es una de las políticas fundamentales en las que se enmarcan estos planes de ayuda. Tras una primera mesa fundamentalmente de carácter administrativo, como ha comentado Ángel Marinero, vamos a tener ahora una mesa con un enfoque más bien técnico y práctico, vinculado a los otros agentes que están implicados en esta cuestión. Un primer agente puede ser la Administración, un segundo agente puede ser la faceta técnica y profesional y un tercer agente que es la ciudadanía final, el objeto de todas estas ayudas y de todas estas jornadas. Evidentemente no podemos dejar de lado la visión administrativa, con lo cual pues tenemos un aporte fundamental, pero desde un enfoque técnico de un compañero que es arquitecto, Luis Vega Catalán, que como sabéis es coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible y Subdirección General de Arquitectura del Ministerio de Fomento, profesor de la Escuela de Madrid y miembro de varias comisiones, entre ellas Código Técnico, Certificación Energética, RITE y titulado del Instituto Eduardo Torroja. Posteriormente, escucharemos y tendremos de primera mano la experiencia de uno de los profesionales encargados de materializar todas estas ayudas y todas estas cuestiones que se planifican desde la Administración. Agustín Herrero Canal, arquitecto del estudio Canal A4, Urbanismo y Arquitectura, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y director de las obras de rehabilitación integral el ARI Río Vena y el ARRU San Cristóbal de Burgos, nos comentará cómo perciben los profesionales los programas de ayuda y cuál cree, que no es tarea fácil, que serán las claves para el éxito de su aplicación. Y en tercer lugar, una figura fundamental en toda esta cuestión, que es el enlace con el usuario final, en la figura de Jesús Ramón Luque Borge, administrador de fincas, presidente del Colegio de León y del Consejo Autonómico, que nos transmitirá sus reflexiones sobre la difícil tarea de lograr una transferencia efectiva de todo lo que aquí se trata a la ciudadanía. La mesa se estructura en 3 bloques. Lo que pasa es que como vamos un poquito ajustados de tiempo, vamos a condensarlo en 2, con lo cual le propongo a mis compañeros ponentes que vamos a hablar en primer lugar de las propuestas de actuación a nivel de edificio y vivienda y de las oficinas de rehabilitación. Las oficinas de rehabilitación, si os parece, centrarán nuestra charla, puesto que del otro tema bastantes compañeros van a hablar abundantemente. Entonces, me gustaría, en primer lugar, que Luis nos comentara qué son las oficinas de rehabilitación, qué se percibe desde el Ministerio, cómo se enfocan estas líneas de ayuda y, posteriormente, Agustín y Jesús, me gustaría que nos comentaran cómo deberían estructurarse. En primer lugar, a nivel técnico y profesional, qué es lo que podemos hacer los técnicos, cómo tenemos que hacerlo los técnicos con estas oficinas de rehabilitación y, por parte de Jesús,
cómo deberíamos enfocarlo para que de verdad llegaran al usuario final, como hemos dicho, a la ciudadanía, y la ciudadanía se enterara de qué es lo que puede hacer y cómo tiene que hacerlo. Por favor, Luis, te cedo la palabra. Cuéntanos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y bueno, intentaremos desvelar algunas de las cuestiones que están en el Real Decreto. Si me permites, antes de entrar directamente en lo que son las oficinas de rehabilitación, sí me gustaría destacar dos aspectos que me parecen vitales. Algunos de ellos han sido comentados por mi director general y que yo creo que son fundamentales para poder hacer esa traslación que decimos a la ciudadanía de las potencialidades que hay en el Real Decreto. Lo primero es que, como decía Javier, el Real Decreto tiene muchas cosas que no están escritas y que es necesario desvelar, o mejor dicho, utilizar de forma que sea, digamos, favorable para los usuarios, y eso es una labor eminentemente de tipo técnico. Es fundamental en este programa, en estos programas que salen ahora con el Real Decreto, la labor de los técnicos. Es decir, no es una aplicación inmediata de una serie de líneas de acción predefinidas, sino que hay un margen muy amplio de actuación y eso potencia la actividad del técnico. Por decir algún ejemplo, el hecho de que las ayudas se vinculen en cuanto a su cuantía al, digamos, al ahorro en términos de consumo de energía primaria no renovable, hacen que el técnico ocupe un papel preponderante en la elaboración de ese proyecto, puesto que de un mejor proyecto se obtendrá una mejor financiación. Eso, de alguna forma, insisto, focaliza las cuestiones dentro del técnico. Y luego otra cuestión que me parece fundamental es que hagamos una lectura completa del Real Decreto y del Real Decreto Ley y de todos los elementos que se ponen encima de la mesa, que son muchos, y que además tienen labores coordinadas y que intentan configurar un marco global para favorecer una rehabilitación que hasta el momento no hemos logrado que pasara o que diera ese salto cualitativo y cuantitativo y que pasara de esos 30.000 o 40.000 viviendas a esas 300.000 o 400.000 que hablaba esta mañana el consejero. Entonces, creo que es importante que veamos, como se decía esta mañana por parte de Fermín, posiblemente la suma de todo no nos lleve a la solución final, pero sí que es importante que cualquier persona que se acerque al proceso, ese agente rehabilitador, que para nosotros es un elemento fundamental en la medida que puede ser capaz de agregar las diferentes potencialidades que tiene el Real Decreto, las diferentes posibilidades, y plantear una opción que se incardine con las necesidades del usuario. Esa línea tiene que ser una línea nítida, perfectamente definida. Nosotros hemos empleado el término de intervenciones llave en mano, simplemente por intentar trasladar esa idea de que en la medida en la que seamos capaces de trasladar al usuario un producto único, que lleve todas las parcelas englobadas, que se le explique perfectamente y que le resuelva todos los problemas de forma integral, se podrá resolver la situación. En una primera lectura que hemos hecho nosotros y que yo les querría trasladar, es que, claro, no solamente es la ayuda, es decir, muchas veces la ayuda puede parecer inicialmente que para determinados escalones, como son el 30% de ahorro en consumo, puede ser baja, de un 40%, pero realmente, si eso lo sumamos a la cantidad que se puede desgravar vía Hacienda, que se comentaba antes que, bueno, que tiene que haber un cierto potencial por parte del propietario final. Tengas en cuenta que en estas ayudas, si el propietario es considerado vulnerable, va a tener una ayuda hasta el 100%, con lo cual en esos casos no tendría que optar a la situación fiscal. Eso está pensado para, digamos, para esas zonas intermedias de la población, para esas, digamos, zona media. Y luego, si además de eso tenemos en cuenta que la ayuda no va a estar sujeta, como ha ocurrido en ediciones anteriores digamos, de ayudas, a ese digamos, incremento de patrimonio en la base imponible que supone de más impuestos, estamos hablando de verdad de una situación que en términos económicos es la más favorable posible. Es decir, se va a dar un contexto en el cual seguramente el no optar por la rehabilitación es una decisión desacertada porque es la más viable ahora mismo, ¿no? De hecho, hemos echado números y, por ejemplo, para unas intervenciones medias del orden de 16.000 euros en el caso de llegar al 30% de ahorro, de 21.000 cuando se llegue al 45 al 60% o 28.000 cuando se supere ese valor, podría llevar, juntando todas las ayudas, a que la aportación del usuario se moviera en torno a los 3.500, 4.000 euros máximo. Es decir, estamos hablando de cifras que empiezan a ser asumibles con créditos casi personales. Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, cuando si van al Plan Estatal de Vivienda y se hacía una reforma energética, era hasta 20.000 euros, pero obligaba a una financiación de hasta 12.000 euros por parte del usuario. Es decir, que estamos hablando de una reducción considerable en la aportación por parte del usuario. De forma tal, estas cifras que les estoy diciendo, de pues, en torno a 5.000 euros, 5.500 euros de ayuda fiscal, perdón, de deducción fiscal y de 3.000 y pico euros
casi 4.000 como máximo de aportación del usuario, es lo que sale más o menos de media. El resto lo financia la Administración, siempre en función del tipo al que se alcance de situación de ahorro energético. Insisto, esta situación, además, en la parte que tenga que aportar el usuario, entendiendo que va a haber un fondo de garantía que también se crea dentro del Real Decreto Ley y que va seguramente a fomentar, digamos, la llegada de crédito de las entidades financieras a los usuarios en mejores condiciones, puede dar esa situación o ese marco que sea más favorable y que nos permita relanzar la demanda. Pero para esto, evidentemente, es necesario trasladarse al usuario. Si no se lo trasladamos, no vamos a conseguir nada. Si ya nos está costando, entre nosotros, que somos técnicos, lograr hacer esta lectura fina de las cifras, evidentemente, si se lo trasladamos de forma no agrupada, va a ser un desastre. En ese sentido, nosotros hemos establecido como 3 elementos fundamentales para esa traslación. Por un lado, el agente rehabilitador, del cual ya se hablaba en la reunión anterior, con lo cual, obvio, digamos, la intervención nuevamente. El tema de las oficinas de rehabilitación, que nos parece un elemento fundamental. En el Real Decreto lo que hemos hecho ha sido definir de forma muy genérica la situación, por entender que hay una situación muy asimétrica entre las diferentes comunidades autónomas. Hay algunas, por ejemplo, el caso del País Vasco con Opengela o el caso de Navarra con las oficinas que ya tienen montadas, y hay otros sitios donde no están tan montadas. Con lo cual hemos dado un esquema absolutamente abierto que permita diferentes modelos de gestión, tanto en término público como privado, de forma tal, digamos, que se gestionen un poco ad hoc en cada situación particular, pero entendiendo que ese elemento es fundamental. Pero insisto en la necesidad de, en cualquier caso, agrupar esas potencialidades y trasladarlo de una forma unitaria. Y en ese sentido, al margen de que el agente rehabilitador tiene que realizar ese papel, otro elemento fundamental para nosotros es el libro del edificio existente. Es un elemento que tiene que ser capaz, elaborado por un técnico, de valorar en potencial del edificio y de intentar trasladar una propuesta de intervención que lleve al máximo ese potencial. Como bien decía mi director general, la cuestión no es intentar llegar a lo menos que podamos o tal, es ver qué es lo que permite el edificio e intentar agotar esas potencialidades del edificio, porque, como hemos dicho, la ayuda es plana. Es decir, si se llega más lejos, el coste para el usuario va a ser prácticamente el mismo, es decir, porque el resto lo paga la Administración. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental esa figura también del libro del edificio, de la cual hablaremos luego. E insisto, en cuanto a la oficina de rehabilitación, pues el esquema está muy abierto. El esquema realmente permite diferentes opciones y al margen de ella tiene que ser coordinadamente con el tema del agente rehabilitador, en el cual, pues un poco en la misma línea que decía Javier Martín, animar a que todos los que estamos aquí, todos los que participamos de una u otra forma en el proceso de la construcción, el proceso de la rehabilitación, tenemos que lanzarnos hacia adelante, tenemos que ser capaces de coordinarnos y de presentar propuestas unitarias. Y luego, evidentemente, pues ser capaces de motivar al usuario. Pero insisto, yo creo que condiciones tan favorables como las que se pueden dar ahora va a ser difícil que se repitan. Todo esto con la dificultad de los plazos, la gestión, etcétera, que todos somos absolutamente conscientes de ella. Si te parece, por el momento. Gracias, Luis. Agustín, tu turno de contarnos cómo percibes tú, como persona que ha intervenido directamente en esta cuestión. Buenos días a todos. Gracias al Instituto por hacernos otra vez partícipes de esta posibilidad de contar nuestras experiencias. Efectivamente, yo creo que estamos diciendo todos más o menos lo mismo, con palabras distintas, y efectivamente es el momento. La rehabilitación ha empezado hace años, quizás quienes empezamos hace esos años se nos veía de una forma un poco extraña porque no era un nicho de mercado, pero sí que ha permitido, por distintas circunstancias, serlo. Y no es desde hoy, es desde hace unos 4 o 5 años. La aprobación reciente del Real Decreto Ley 19/21 da unas posibilidades inmensas, y no soy yo quien tiene que versar sobre esta materia, pero sí que evidentemente la Junta de Castilla y León va a hacer suyo ese Real Decreto muy pronto, y de ahí vamos a ver con luces y taquígrafos todo lo que va a trascender. Nosotros podemos hablaros desde nuestra experiencia, de nuestra experiencia, que es la que te permite aprender de los errores e ir depurando, no hay otra manera. El efecto ensayo-error creo que todavía sigue vivo para todos. La experiencia que nosotros podemos transmitiros, y antes que experiencia es, digamos, un mensaje de optimismo. Merece la pena el apostar por la regeneración de las ciudades, desde la vivienda, desde el edificio, desde el barrio, desde la ciudad. Se consiguen, digamos, hitos importantes. Castilla y León, que es donde estamos,
hay que lanzar ese mensaje de bondad y de optimismo a la total de las provincias. ¿Por qué en Burgos, que es donde más estamos, se rehabilita más? ¿Porque hace más frío quizás? ¿Porque empezamos antes quizás? Por una serie de quizás que se han unido y han hecho que haya un contagio positivo a la hora de rehabilitar. Hablaba con Jesús en el café que por qué en otras ciudades cuesta más, hablando de nuestra comunidad autónoma, el rehabilitar. ¿Por qué cuesta, digamos, convencer más? Nosotros los técnicos, efectivamente, tenemos una labor muy importante. Tenemos que lanzar ese mensaje al usuario finalista. Mirar, en rehabilitación no hay un promotor, que yo sepa, no hay un promotor. Hemos trabajado años para promotores, nos entendíamos con el promotor, nos dejaba las cosas muy claras. Había un factor suelo, había un factor de construcción de obra nueva, había un factor de beneficios. Todo era muy fácil de calcular. En la rehabilitación es algo más complejo. En la rehabilitación no hace falta gastar dinero para comprar suelo. En la rehabilitación no hace falta que un promotor se lleve un dividendo importante, ni mucho menos. El dinero que se inyecta en rehabilitación va directamente en vena y genera riqueza directamente. Es decir, con mucho menos dinero que se aplica a rehabilitación se genera muchísima más riqueza y más mano de obra. Los técnicos no podemos quedarnos solamente en técnicos. Creo que tenemos que asistir nuestros gabinetes que realmente sean multidisciplinares para que el trabajo se quede no exclusivamente en redactar proyectos y dirigirlos, sino en llegar a esa última puerta de ese último vecino que necesita ser convencido. Llamar a la puerta de los administradores de comunidad, que son quienes realmente tienen la llave de entrada a todos y cada uno de los edificios. Sin los administradores de comunidad no podemos hacer nada o casi nada. Yo creo que la vocación del nuevo promotor ha de ser el de administrador de fincas, que tendría que ser regulado, que tendría que ser, no sé cómo, pero tendría que ser, yo creo que en algunos otros lugares ya se está haciendo. Tarea compleja. Es muy difícil, digamos, condenar, perdonadme por la expresión, a un administrador a que promueva una rehabilitación. Es arriesgado, pero creo que debe de haber equipos de trabajo donde los administradores estén más que presentes. Son los que tienen conexión directa con el usuario final. Nosotros, si hablamos con un edificio, no hablamos con una persona, estamos hablando con 30 vecinos o 30 familias, porque cada familia son 2, 3. Los acuerdos que se adopten hoy en una reunión, digamos, en tiempo y forma, puede cambiar al día siguiente, aunque se haya levantado un acta. O sea, es algo más complejo de lo que parece, pero desde el punto de vista del mensaje a técnicos, a arquitectos técnicos, a aparejadores, es que merece la pena. Yo creo que tenemos que dar ese salto de no quedarnos exclusivamente en ser técnicos, sin olvidar nunca de lo que somos, ahondar en las nuevas técnicas constructivas de la rehabilitación y, como digo, reforzar nuestros gabinetes con otras asistencias para que lleguen más allá digamos, de la redacción de proyectos y su dirección. ¿Desde qué experiencia podemos hablar? Bueno, pues tuvimos la suerte o desgracia de iniciar en Burgos, que como ciudad fría es un gran banco de pruebas para ensayar todo tipo de abrigos para los edificios, de envolventes térmicas, cuando ya nosotros diseñábamos y participábamos activamente en el primer ARI, Área de Rehabilitación Integral, de un barrio populoso conocido, que era el de Río Vena, con 725 viviendas. Bueno, pues ensayamos ya esa solución constructiva de un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Bueno, pues casi nos echan de Burgos, desde el señor alcalde hasta cómo se te ocurre poner por fuera del edificio algo que va a engordar un poco y que dices que es para aislar. Bueno, pues en Burgos no se había hecho nunca. Pues afortunadamente ha funcionado y hoy es el día que están haciendo edificios nuevos, torres nuevas con SATE. Desde luego que yo entonces me quedé muy corto porque solo puse 5 centímetros. Ahora estamos yendo ya a aislamientos, un salto cualitativo y temporal, aislamientos de 20 centímetros en Lara de Roca, en el otro ARU de San Cristóbal que estamos terminando. Cuando digo estamos hablando de equipos. No se puede personalizar. Estas cosas se sacan entre muchas personas, nosotros participamos activamente en estos procesos de regeneración. Siempre, siempre, y lo digo desde aquí, respaldados y en la complicidad y paciencia de las administraciones públicas. La Junta de Castilla y León está impulsando y está ayudando muchísimo a estos procesos, al menos en los que nosotros tenemos contacto. Desde los técnicos, los jurídicos, están ayudando muchísimo a que se saquen adelante este tipo de actuaciones. Tenemos esperanza en otros ARUs, como es el de Aranda de Duero, que lo está moviendo el Ayuntamiento de Burgos. Veía hace poco a un compañero, José Ignacio
arquitecto de Miranda de Ebro, donde ya han prácticamente terminado otro ARU. Es decir, estamos hablando de grandes platillos volantes que aterrizan en las ciudades, pero no solamente es eso. El Real Decreto está posibilitando, al menos en una primera lectura y no en una lectura con profundidad, llegar a soluciones en cuanto a subvenciones, casi en esas cotas altas de los ARUs y ARIs, de llegar a un 80, 85, incluso hasta un 100%. El problema de las áreas de regeneración urbana, el problema es que son farragosas, es que administrativamente son muy complejas. Es imposible que no lo sean, desde la redacción de un plan especial de reforma interior, desde el aglutinar a las congregaciones o asociaciones de vecinos, desde el lanzar esos mensajes en Aranda de Duero, estamos hablando de Eras de Santa Catalina, que está el letrado municipal y lo conoce mejor que nadie, 1.100 viviendas. Claro que saldrán, por supuesto, con la ayuda de todos. La cuestión es que es necesario que los ARUs sean tan largos. Puede haber fórmulas mixtas donde hay ARUs también se pueden establecer actuaciones instantáneas, puede haber compatibilidad. Yo puedo lanzar muchas preguntas, creo que tampoco se trata pero un Real Decreto donde está potenciando de una manera inmensa la eficiencia energética, sin embargo no dice nada, porque quizás no deba de decirlo, de las cuestiones tan importantes a veces como la eficiencia energética, el caso de la accesibilidad. Hay muchísimos edificios de nuestro parque inmobiliario que, si no se consiguen resolver las barreras arquitectónicas, los vecinos no van a querer hacer tampoco las envolventes térmicas. O sea, de alguna manera, eso cada comunidad autónoma, y hablo de muchas que hay en España, tendrán que instruir, a la hora de digerir ese Real Decreto, tendrán que instrumentar el cómo asistir de forma más o menos paralela o de forma más o menos equilibrada las actuaciones en rehabilitación. Bueno, efectivamente las ayudas llegan al final, digo al final porque es muy difícil que lleguen a priori. Los usuarios tienen que entender que para que una subvención llegue tienen que hacer la obra, tienen que terminar la obra, tienen que adelantar todo el dinero. Es imposible casi hacer estas cuestiones cuando en eficiencia energética, en envolventes térmicas, el coste total de, una envolvente térmica, una fachada ventilada ultraligera con un vector térmico importante, una terminación en composite o en fenólico, etcétera, etcétera, puede repercutir en coste total, incluyendo proyectos, IVA, obra, etcétera, etcétera, del orden de media por familia o por vivienda en torno de 10.000 euros, de 9.000 a 11.000 euros. Llegará la subvención, por supuesto, la Junta religiosamente todos los años ha sacado sería esta la 7ª convocatoria, una parte muy importante de dinero que se ha inyectado a las subvenciones de este tipo de eficiencia energética. Pero una vez que llega la subvención tienes que haber hecho la obra, tienes que haberla terminado. Hay que adelantar el dinero. Es imprescindible que la banca, y ya lo está haciendo, cofinancie, asista el proceso económico. Cada vez más entidades de crédito, y no son muchas, más bien diría muy pocas, están entendiendo la idiosincrasia de las comunidades de vecinos. Esa fórmula semijurídica que tú conoces perfectamente, Jesús, y nos podrás explicar, que echan para atrás a muchas entidades de crédito, afortunadamente ya hay, al menos que yo conozca, con los dedos de una mano, nos están ayudando muchísimo, de tal manera que ellos adelantan el dinero. En el momento que llega la subvención, se aporta ese préstamo o póliza de crédito y la gente, los vecinos pueden ir pagando. Nosotros el objetivo que estamos cumpliendo, nuestra máxima es que las obras se paguen con el ahorro en combustible. Y esto se consigue, sí, esto no se dice, esto lo dicen de boca a boca, y por eso, por ejemplo, en ciudades como Burgos, ese contagio que empezó en edificios en el año 2004-2005, no digo que sea sencillo, pero sí que existe esa, vocación de rehabilitar la ciudad. ¿Puede ser en León? Por supuesto que sí. Puede ser aquí en Ávila, puede ser en Salamanca, puede ser en todas las provincias, pero tiene que empezarse y empezarse lo antes posible. En Burgos lo empezamos porque hace más frío, o tenemos esa mala fama de que hace frío, y empezamos con la eficiencia energética, como digo, en el año 2004. Hasta la fecha tenemos censadas 3.200 viviendas rehabilitadas, todas ellas con subvenciones, de las que se sigue, una vez terminadas, se hace un muestreo, y un control del consumo. Os puedo asegurar que en los últimos 2 años los consumos en combustible se han reducido en un 60%.
Es decir, el que pagaba 100 ya paga 40. Es así. Esos periodos de retorno que se estudian son los que posibilitan, financiando las obras a 10, 8, 12 años, que con lo que te ahorras en calefacción estás pagando poco a poco esas envolventes térmicas que ya fueron subvencionadas y con un perfil medio de unos 50 a 70 euros al mes. Esos son los objetivos que se están consiguiendo, esas son las experiencias que os puedo trasladar y creo que merece la pena el seguir alentando y, digamos, explicando. Tengo la gran suerte de estar acompañado de un compañero que lo ha abordado en cuanto a la explicación y de un administrador de fincas que además es el de Castilla y León. Eres el responsable de los administradores de fincas de Castilla y León. Y tú y yo habíamos quedado en ser prudentes en la intervención y lo vamos a hacer. Pero hay muchas preguntas que hacer en cuanto a este Real Decreto, que creo que es muy bueno para toda la nación y en especial para nuestra... Lo que sí que hace falta, desde mi punto de vista, es el repartir las cosas. Si hay provincias que por alguna razón no se ha despertado esa vocación, esa voluntad de rehabilitación, hay que explicar. Mirad, puede ser tanto el dinero que venga, estamos hablando de un perfil, creo recordar, de 625 millones de euros, que es lo que se depositan en Castilla y León para estos años venideros, estos 4 o 5 años, que estamos hablando, en mis números gordos, 12 veces más de lo que se estaba aportando por la Junta directamente en cada una de las convocatorias en cuanto a eficiencia energética. Más o menos venía a ser una media de 2,5 millones anuales en Castilla y León para estas cuestiones. Y luego, independientemente del reparto en qué provincias caía más o menos en función de las oficinas de gestión, nosotros hemos intentado ser una oficina de gestión, intentamos serlo día a día, y fuimos aprendiendo, fuimos improvisando y bueno, más o menos vamos tocando todos los palillos que son muy difíciles de tocar cuando hay que llegar a ese último usuario finalista que es el vecino. Nos hemos encontrado con situaciones complejas, de tener todo preparado, de estar el dinero digamos, de las subvenciones, de estar los acuerdos, de estar todo, de estar los proyectos, de estar las licencias, pero al final pasa algo y al día siguiente te llama el presidente y dice, bueno, pero es que ha habido una reunión que ha sido improvisada, ha habido una reunión de comunidad y hemos acordado echar todo para atrás, porque hay un moroso, de los 25 hay uno que ha dicho que no va a pagar. Ha dicho que no va a pagar y por lo tanto los demás tampoco vamos a pagar y se cae el proyecto y se cae toda la estrategia. Ahora, efectivamente, esos problemas parece que se disuelven, el Real Decreto posibilita que esa morosidad, es decir, el Real Decreto yo cuando lo he leído se me han abierto los ojos y de verdad que lo he recibido con muchísima alegría porque ha ido cubriendo casi todos los puntos débiles de estos procesos y realmente creo que es una artillería, pero sigue habiendo desde mi punto de vista un gran riesgo, que tengamos mucho dinero y no seamos capaces de inyectarlo en tiempo y en forma. Y eso creo que es una responsabilidad de todos, de administraciones públicas, de oficinas de gestión, de administradores de fincas. Es una labor de equipo. Agustín, perdona que te corte, no tengo nada más que decir. Necesitamos seguir con el tema y vamos muy mal de tiempo, me chivan por aquí. Entonces, solo resumir lo que me ha parecido entender de tu intervención, que ha sido magnífica porque nos ha ilustrado un montón, que las claves quizás son presencia, ¿no?, el estar ahí, colaboración de equipos interdisciplinares y también asistencia técnica integral. Esto a nivel de barrio. Ahora, Jesús, cuéntanos a nivel de edificio, de comunidad, cómo se llega a estas comunidades, cómo se transfiere todo esto que nos cuenta Agustín y cómo se ejecuta. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, agradecer a los organizadores que cuenten con nosotros. Como decía en el vídeo de presentación, nosotros no somos nada, pero lo somos todo. Y estamos, ¿cómo transmitimos esto? Pues ahora es muy difícil transmitir todo este tema si no tenemos un apoyo institucional, una publicidad, que cuando llegues a la reunión de los propietarios, a la reunión con los propietarios, sepan que existe esto. Es decir, ¿por qué ha sido un éxito la implantación del 5G en las comunidades de propietarios? Porque el Ministerio hizo una propaganda en televisión, en radio, y cuando ibas a la reunión ya lo sabían todos. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es una campaña publicitaria impresionante. Pero cuando digo impresionante, es impresionante. Porque nosotros lo que tenemos, primero todo, nosotros no somos técnicos.
Somos administradores de fincas, somos los que gestionamos la comunidad de propietarios. Nosotros tenemos que ir con los técnicos o con la empresa o, como dices, un grupo multidisciplinar. Pero en la reunión tenemos que ir, como decía Luis, casi con la solución llave en mano. Señores, vamos a hacer esto, nos cuesta esto, nos van a dar esto, no suponemos que creemos que nos van a dar esto y a usted le va a costar esto otro. Tenemos que ir con eso, primeramente, súper claro, porque si no empezamos a divagar, porque esto de las subvenciones en muchas comunidades es cuestión de fe, es que estén, pero que luego no llegan, y entonces haces muchas obras y luego nunca llega el dinero. Y entonces eso desanima a la población. Entonces, por un lado, tenemos que tener una capacidad importante de que el ciudadano sepa que esto existe. Llevamos hablando de este tema un año. Llevamos hablando un año que va a venir, pero todavía no sé si a lo mejor cuando venga el lobo ya se ha comido las ovejas. Entonces necesitamos tener muy claro ese tema. Y luego tenemos que tener otro enfoque que me fastidia decirlo siempre en este foro, pero tenemos que volver a la cruda realidad. Es decir, ¿dónde está destinado estos fondos? Pues a unas viviendas que tienen en torno de 40, 50, 60 años. ¿Qué población vive en esas viviendas? Pues con unos recursos económicos bastante apretados. Mi experiencia en este mes, la cantidad de recibos devueltos en este mes me ha superado un 10%. ¿Por qué? Porque ya ha venido el primer latigazo del gas y el primer latigazo de la luz. Y entonces el sueldo, la pensión llega hasta donde llega. Y luego pues tenemos que decir, señores, que aunque las cosas estén mal, porque yo soy un optimista total en este sentido, tenemos que llegar a decir, vamos a hacerlo porque no vamos a gastar, vamos a invertir en una cosa que nos va a beneficiar al día de mañana. Luego hay otros que dicen, bueno, yo ya no lo veré. No, no es eso. Tenemos que intentar convencer, y para poder convencer tenemos que tener un apoyo importante institucional de todos los organismos que procedan para que haya esa publicidad en prensa, en radio, en televisión, para que cuando lleguemos nosotros, que no es una cosa que nos hemos inventado, a ver qué se ha sacado el administrador esta vez de la manga. No, es una cosa que hay que hacerlo. Y entonces yo entiendo que así es la mejor solución para poder salir adelante con estos problemas. Vamos, es mi punto de vista, porque es que si no, cuando llegas allí te enfrentas y dices, señores, tenemos que hacer esto. Porque también lo decía en el vídeo, por aquí pasa un tren vacío, cargado de billetes, como digo yo, que tenemos que hacer que entren los ciudadanos y cojan lo que les toca para regenerar y hacer que sus edificios sean los edificios del siglo XXI. Es decir, que no tengan esas condensaciones, que no tengan esas humedades, que tengan un ahorro energético, porque como dice Agustín, en Burgos hace frío porque hace aire. Donde hace frío, pues, en León. Entonces tenemos que conseguir bajar esa factura energética. Y hoy, la realidad de hoy, de 18 de octubre, es que el gas se ha incrementado casi un 70%, la luz ni hablo, y el gasóleo de un mes para aquí ha subido a 23 céntimos el litro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y las calefacciones, pues habrá que pararlas, reducir tiempos si queremos mantener unos mínimos de confort dentro de las viviendas. Entonces, me fastidia decir este pesimismo en este sentido, pero que es que esta es la cruda realidad. Entonces, o nos echáis una mano, pero todos. Pues yo no puedo presentarme ahí en una reunión y decir, no, señores, tenemos que hacerlo. Tengo que ir con el técnico. Tengo que ir con el técnico y con la empresa. Y llevar números y no decir un dogma de freno. Estos números son los que son y es lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista. Gracias, Jesús. Nos has transmitido lo que parece que es un sentir muy común, ¿no? El que tenemos las herramientas, tenemos los medios, lo tenemos todo. Ahora hay que hacerlo llegar a los que realmente van a necesitar, ¿no?, que esto les llegue. Por último, quería comentar el tercer bloque de esta mesa, que se basa en el libro del edificio existente y los proyectos de rehabilitación. ¿Qué tipos de ayudas hay por parte del Ministerio? Si, Luis, nos puedes contar un poco qué previsión hay, porque el tema del proyecto y el tema documental es una parte muy importante. Y después os preguntaré, Agustín y Jesús, cómo podemos hacer, para ti casi, Agustín, sobre todo, para que el libro del edificio existente sea un agente más en activación, ¿no?, de rehabilitación.
Y para ti, Jesús, ¿cómo hacer para que no se quede en un mero archivo documental, en una mera declaración de intenciones? Luis, por favor. Antes, si te parece, un segundito, porque ha habido algunas cuestiones que habéis planteado y que me parece que es importante desvelar un poco lo que dice el Real Decreto, porque aportará, digamos, luz y seguramente permitirá más potencialidad a algunas cosas, ¿no? El tema de la accesibilidad es un tema que se pregunta habitualmente y yo creo que una de las cosas más importantes del Real Decreto, como decía Javier Martín esta mañana, es leer lo que no dice. Es decir, porque lo que no se dice está permitido. Es decir, no hay una vinculación directa o no se establece una vinculación directa entre las obras y que las obras sean necesariamente de eficiencia energética. Lo que sí se establece es un objetivo de eficiencia energética. Es decir, una actuación puede englobar y debe englobar no solamente eficiencia energética, sino eficiencia energética, salubridad, mejora de la habitabilidad y puede ser accesibilidad, siempre que presupuestariamente entre dentro de los límites y consiga el objetivo energético. Pero evidentemente, si la parte energética cuesta, pues, por ejemplo, la comentamos antes, 10.000 euros, hasta los 21.000 que puede llegar a lo mejor una segunda ayuda, tenemos margen para otras cosas. Yo creo que eso es lo importante. Muchas veces hemos trasladado la idea de que teníamos que conseguir que las obras de conservación se transformaran en obras de eficiencia energética. Ahora que el leitmotiv es la eficiencia energética, tenemos que conseguir que esas obras de eficiencia energética mejoren la habitabilidad de los edificios. Y cuando la accesibilidad sea muy costosa, porque hay veces que lo es, porque lleva destrucción de núcleos de comunicación vertical, etcétera, etcétera, está previsto en el Plan Estatal de Vivienda que saldrá en unos meses y tal, y que será coetáneo, coexistente con el otro, un plan específico de ayudas a accesibilidad para aquellas que tengan un coste excesivo. Es decir, que de alguna forma la accesibilidad nos preocupa y nos parece un elemento fundamental. Igual que otros aspectos, como por ejemplo esta mañana se hablaba del tema del amianto, podrá costar más o podrá costar menos, pero no podemos permitirnos el lujo de arreglar unos edificios y no desamiantarlos, siendo un problema de salud pública, ¿no? Luego, por otro lado, el tema del adelanto del dinero. Se prevé en los propios programas la posibilidad de que haya adelanto del dinero por parte de las comunidades autónomas. Además, lo han pedido algunas comunidades autónomas. Es decir, con lo cual, creemos que esa vía se puede avanzar. Y sin necesidad de que haya aval o cosas por el estilo. Es decir, que, digamos, de alguna forma que se pueda financiar ese dinero para que llegue antes. Es más, algunas de las cuestiones que estamos planteando, como por ejemplo el tema de cuándo se pide la ayuda, por ejemplo, no hay que pedirla ni siquiera con el proyecto. Se pide sin el proyecto, con una memoria técnica, para tener claro que tiene ya una subvención concedida. Luego se presenta el proyecto y ya puede... Es decir, digamos, han intentado articular medidas para que eso pueda funcionar. Otro tema que parece que preocupa mucho es el tema de la financiación, evidentemente, y las comunidades de propietarios. En ese sentido, por ejemplo, al margen del tema del régimen de mayorías, que se ha modificado, como sabéis, en el Real Decreto Ley, eso conlleva también que los gastos invertidos en estas actuaciones se consideran gastos de comunidad y eso también refuerza la postura de las comunidades autónomas con los bancos, es decir, que los bancos se sienten mucho más satisfechos en ese formato. También hay un fondo de garantía para los bancos, es decir, que entendemos que la financiación, que hasta ahora ha sido siempre un elemento complicado, puede verse resuelto en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, la morosidad seguramente pierda, digamos, ese factor como un elemento determinante para ellos, teniendo un fondo de garantía que cubre parcialmente o que va a cubrir parcialmente los elementos, ¿no? Entonces, yo creo que hay, digamos, que como bien decía Agustín, es decir, hemos intentado ver dónde estaban los... Pero porque nos lo han ido contando, es decir, porque hemos tenido muchas reuniones con el sector, con las comunidades autónomas, hemos intentado ir quirúrgicamente definiendo el tema. Bien, ya sin más paso brevemente a lo que es el libro del edificio. El libro del edificio existente es una idea que venimos trasladando en el Ministerio desde hace mucho tiempo y que hemos podido poner en marcha ahora mismo precisamente. El tema es que hay que darle continuidad a lo que eran las ITES, lo que son los informes de evaluación del edificio, etcétera, que hacen una visión de lo que es el edificio en su situación actual y que recogen todas las modificaciones que se van realizando. Pero la cuestión no es tanto esa, como sabiendo que tenemos un objetivo a 2050, es cómo llegar a ese objetivo. Es decir, no es mirando qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos haciendo, sino cómo llegar a ese objetivo final. Y buscarlo, además, en todas las potencialidades, de forma tal que el usuario sepa cuáles son las debilidades del edificio y, sobre todo, sepa si tienen solución y hasta dónde la tienen. Es decir, cuál es su potencial de mejora. Es decir, decía un anuncio en su día, no hay que subir las almorranas en silencio. Pues bueno, aquí es un poco parecido. Si uno tiene un problema y no tiene solución, debería saberlo, pero si la tiene, debe saberlo también. Yo me he enfrentado muchas veces a usuarios que creen que los problemas de acústica no tienen solución. Y la tienen. Lo que pasa es que hay que plantear soluciones técnicas viables para resolverlo.
Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es un elemento fundamental para trasladar transparencia, para trasladar sensibilidad al usuario, para que no tenga que elegir entre cuestiones que no conoce, es decir, que no tiene por qué conocer, tiene que ser con un mensaje muy llano. Entonces, hemos entendido que ese elemento hay que ponerlo en marcha ahora, pero es un elemento que tiene visión de continuidad. Es decir, creemos que hay que garantizar que este impulso que se realiza ahora mismo, que esta rotura de una inercia, digamos, negativa frente a la rehabilitación, que no despegaba, tenemos que superarla, pero tenemos que generar una situación que luego genere rehabilitación casi per se. Y entonces confiamos en esa figura del libro de edificio, que llevará a algunos de ellos a rehabilitaciones en el contexto actual de los planes, pero que si no, estaremos abonando ese futuro que tendrá esos libros del edificio realizados. Y conjuntamente con ello, lanzamos también la idea de que los proyectos también puedan financiarse. También en parte por evitar la duda de que los usuarios muchas veces dicen, pero me tengo que meter en una inversión tan grande y no sé si el proyecto me va a gustar o no. Bueno, hagámoslo como por fases. Encargue usted el proyecto, está financiado, si luego sigue adelante, esa financiación se descontará de la financiación final. Pero usted puede seguir. ¿Que no? Bueno, pues ahí también hay un proyecto que se podrá desarrollar en un momento determinado, con otras financiaciones. Es decir, es una apuesta de presente y de futuro, sobre todo. Pero creemos que tiene que haber esa labor técnica. Es decir, no se puede seguir haciendo obras pensando, como tú decías bien antes, fíjate, si hubiéramos seguido con el piñón normal, no hubiéramos introducido elementos que ahora mismo son normales. Pero es que hay mucha capacidad todavía para introducir elementos, desde energías renovables, no sé qué, es decir, es un pack completo. Entonces yo creo que esas soluciones son las que tienen que ir emergiendo y tienen que emerger desde el punto de vista técnico. Y al final trasladarlo al usuario de una forma muy simple, casi con un paquete en el que decíamos antes, yo creo que si llegaran diciéndole, usted va a tener que pagar, porque ya le traigo la fórmula financiera incluida, tanto al mes, como tú decías, pues 50, menos en tanto tiempo, y con eso le voy a hacer, ponerle el ascensor, poner no sé qué, lo que usted ve, lo que no ve y tal y cual, yo creo que ahí sí que lograremos movilizar. Si no logramos eso, con lo cual, todos tenemos que ser agentes rehabilitadores. Ese es un poco el mensaje. Tenemos que ser capaces de agruparnos y generar ese mensaje común. Gracias, Luis. Agustín, ¿cómo se hace un buen libro del edificio existente? Bueno, para empezar, te agradezco que has contestado a mis preguntas veladas, que veladamente hacía en mi intervención. Por decir una cosita que creo que si no lo digo igual se me envenena la lengua, el proceso de rehabilitación va a generar puestos de trabajo, lo está haciendo. Tenemos un grave problema de formación, un grave problema de mano de obra y hay también rehabilitadores. Yo los oigo quejarse continuamente. No encuentran buenos oficiales, no encuentran mano de obra cualificada. Creo que hay algo tendrán que hacer, no sé si las instituciones públicas o no sé quién, pero de nada sirve tanto dinero si no tenemos luego gente para que construya y lo construya bien y pronto. En cuanto al libro del edificio, bueno, sabemos muy bien lo que es. O sea, los edificios nuevos y también los rehabilitados tienen vida propia y se envejecen como todo. Hacemos edificios, hacemos el libro de mantenimiento, el libro del edificio, pero ahí se queda, se deposita, se lleva ante notario, se da copia a la comunidad y ahí se queda para siempre. Y marcamos que cada cierto tiempo hay que hacer esto, cada cierto tiempo hay que hacer lo otro, pero por desgracia se está quedando en un instrumento meramente administrativo. Creo que hay que dar un paso más y hay quizás quien tenga la posibilidad de darle vida sean los ayuntamientos. Es decir, igual que los ayuntamientos, al menos conozco muy bien el de Burgos, está exigiendo puntualmente las inspecciones técnicas, el informe de evaluación, etcétera, etcétera. Debía de hacerlo también en esa mecánica de controlar los procesos urbanísticos, el cumplimiento de las determinaciones de un libro de mantenimiento, un libro de edificio. Igual que a usted que llega, que tiene que hacer una IT porque su edificio tiene ya no sé cuántos años, el suyo tiene 5, el suyo tiene 3, el suyo tiene 8, ha hecho esto, ha hecho esta tarea, y ahí se vería la verdad que prácticamente yo creo que en el 90% de los casos o más no se hace. Y eso duele. Y al final las obras que sistemáticamente podrían estar vivas en cuanto a esos microprocesos de reparación, de rehabilitación, si se dejan, si no se hacen en la medida de lo posible y en tiempo, se acentúan, se acrecentan y al final son mucho más caros y no merece la pena. Y yo creo que de la mano iba la figura del mantenedor, también salió hace tiempo,
Yo creo que se ha quedado todo ahí. Yo creo que ahora es el momento también, puesto que tenemos esta gran plataforma que es la de la regeneración y rehabilitación, de dar fuerza, y no solamente a través de las inspecciones técnicas, que son esenciales para estos procesos, en reforzar desde las administraciones públicas, al menos desde mi punto de vista, desde los ayuntamientos, la exigencia del cumplimiento de los parámetros del libro de edificio. Disculpad el papel que me toca, pero ya me están tirando las orejas. Jesús, un minuto. Jesús, cuéntanos tú cómo se cuenta esto del libro del edificio. Lo del libro del edificio es un mero documento que queda dentro de la documentación de la comunidad, porque si tú propones a la comunidad que además de lo que pagan, que es una pasta, tienen que hacer esto otro, pues ya lo llevan mal. Es también lo que estábamos hablando, un problema de formación. En el País Vasco y en Navarra lo llevan por el libro, lo llevan porque es cultura de propietario. Esa cultura de propietario también hay que enseñarla. Desgraciadamente también tenemos que enseñar que no solamente he comprado la casa y ya, sino que tenemos que mantenerla, que hay que limpiar los canalones, que hay que mirar esto, que hay que cambiar. Eso es normal. Entonces, ¿qué sugeriría yo? En León también tenemos la implantación de las inspecciones técnicas de los edificios y yo, desde luego, exigiría el libro de edificio en las comunidades de propietarios que tienen más de 40 años, que no lo tienen. Es decir, ese es el momento de exigirlo y empezar a tirar por ahí. Es decir, hacemos nuestra inspección técnica y no solo con la primera inspección técnica, sino el primer año que pasa el edificio, la inspección técnica, su libro del edificio. Porque, como decía Luis, sabe a dónde llega el edificio. Sabemos hasta dónde va a llevar, hasta dónde podemos exigir al edificio, hasta qué le podemos decir, si podemos ponerle el ascensor, si le podemos mejorar la eficiencia. Es una idea que lanzo, que los ayuntamientos, con la inspección técnica del edificio, al menos en la primera, debería exigir el libro del edificio. Gracias, Jesús. Esto es una idea muy práctica la que nos das. Ahora vamos a ver si conseguimos ponerla en práctica. Una breve conclusión nada más, porque ya no tenemos tiempo. Simplemente pues, agradecer a los ponentes lo que se ha comentado aquí, sus reflexiones, y por atreverme a hacer una breve síntesis de lo que aquí se ha comentado. Bueno, pues decir que ahora que se ha diseñado una estrategia y que se ha planificado cómo llevarla a cabo, ahora que tenemos los fondos, que casi era lo más difícil, y la capacitación técnica, que esa ya la teníamos, pues bueno, lo que dice Jesús, no nos quedemos en el verbo y en el papel, hagamos lo posible, contémoslo y bueno, difundamos estas enseñanzas y lo que hemos aprendido para que llegue a sus destinatarios finales. Sin más, pues daremos paso a la tercera mesa redonda sobre este tema. Muchas gracias.